Hola amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Agenda Oculta, este programa que quiere poner en evidencia la agenda oculta que quiere limitar los derechos de todas y todos. Hola Susana, qué gusto estar contigo nuevamente. Querida Clara Elvira, un placer enorme de estar nuevamente en una nueva edición de Agenda Oculta, con muchas novedades, pero sobre todo poniendo énfasis en nuestros derechos. Muy bien, pues vamos a empezar. Les contamos que más adelante vamos a tener una entrevista muy interesante sobre la situación laboral y educativa y las diferencias entre hombres y mujeres en el Perú con un científico social, con el doctor Hugo Ñopo, que tiene datos muy interesantes. Pero empecemos con nuestros temas de hoy. El primero es un hito, un hecho importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha asumido el caso de Eulogia contra el Perú. La ciudadana Eulogia Guzmán fue víctima de un caso de violencia obstétrica en el año 2003. Ella fue diagnosticada erróneamente con embarazo de alto riesgo, estaba en su 6º embarazo y fue a dar a luz a un centro médico. No se quedó en su casa, como siempre había dado a luz los 5 hijos anteriores. Estuvo esperando en un pasillo que la atendieran en una población cercana a Cusco durante media hora. Cuando las contracciones fueron fuertes, intentó ponerse en posición de dar a luz, como ella sabía, para dar el parto vertical, pero una enfermera la presionó, la obligó a moverse a la camilla y en el forcejeo nació su hijo Sergio, que tuvo parálisis cerebral, serios traumas por el golpe que se dio al nacer y que murió años después a causa de enfermedades asociadas con el trauma del nacimiento y a causa particularmente de una neumonía. El caso de Eulogia no fue atendido por la justicia peruana, que en el 2009 cerró las demandas que ella tenía y ahora llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Susana, ¿qué significa este caso? ¿Por qué es emblemático y por qué es importante lo que ha ocurrido? Fíjate, Clara Elvira, este es un problema muy serio que durante muchos años ha sido invisibilizado y se trata justamente de la vulneración de derechos humanos en un momento muy crítico de las mujeres, que es durante el embarazo, el parto o el puerperio, o inclusive cuando ocurre una interrupción del embarazo, por ejemplo, como la atención de un aborto. Esto definitivamente coloca sobre la mesa algo que viene ocurriendo y en lo cual se suele no respetar, porque a pesar que la maternidad tiene un rol muy importante y es altamente valorado en la sociedad, también es un espacio de mucho riesgo y de vulneración, donde además se colocan adjetivos, se colocan tratos, esta creencia que las mujeres por traer hijos al mundo pueden aguantar todo, incluyendo humillaciones, o son los espacios donde se censura socialmente. Y algo muy frecuente que ocurre, por ejemplo, es que a las mujeres no se les brinde información y creer que ella no es capaz de tomar decisiones buenas. Y esto hace en una situación tan crítica como estar dando a luz, como estar desnuda, como el estar en una situación que creo que difícilmente uno puede estar en otro momento, justamente las mujeres son castigadas y son castigadas haciéndoles, por ejemplo, episiotomías sin consulta, dejándolas que les duela, a pesar que existe analgesia para mejorar estas, digamos, dolores, negarle el acompañamiento de la familia, de alguien que ella elija, que le ayude a pasar por este trance. Y ojo, la violencia obstétrica no tan solo afecta a las mujeres, que de por sí son las principales víctimas, también afectan a sus recién nacidos, y generan gravísimos riesgos, como es el caso de Eulogia, cuyo niño murió finalmente teniendo ya 13 años, pero después de una larga discapacidad que definitivamente asentó mucho más la pobreza, mucho más la marginación y fue terrible. Bueno, pues muy importante que la justicia internacional asuma estos casos, porque a partir de ahora, pues seguramente cuando haya un fallo, las autoridades de salud, los responsables de salud van a tener que tener conciencia de asumir un comportamiento diferente.
Vamos con nuestra segunda noticia de hoy aquí en Agenda Oculta y se refiere a otra mujer, una mujer en Chile. Chile pide perdón por esterilización sin consentimiento. Hace pocos días el Estado chileno participó el presidente Gabriel Boric directamente en una ceremonia de desagravio a una mujer a quien llamaron Francisca. Ella fue diagnosticada con VIH cuando estaba embarazada y tomó todas las medidas para algo que Susana nos va a explicar, que es evitar el contagio vertical. Y entonces ella estaba pendiente de cuidar, de continuar su embarazo y cuando llegó al momento de dar a luz, le hicieron la cesárea que estaba ordenada, pero durante la cesárea la esterilizaron sin su consentimiento. Ella acudió a la justicia chilena, también fue denegada la justicia para ella en ese momento, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y en medio del proceso Chile hizo un acuerdo de conciliación con Francisca para pedirle perdón, para resarcir el daño. Esto es grave y además nos recuerda a unos hechos graves vinculados con las esterilizaciones también en el Perú. Susana, ¿cómo se puede tramitar un embarazo de una persona que tiene contagio de VIH y por qué esta esterilización sin consentimiento es tan grave? Sí, fíjate, además esto forma parte de un ejemplo más de la violencia obstétrica. Entonces, porque aquí lo que se hace es, se impone una ligadura sin que ella lo consienta. Y cuando se conoce efectivamente que la transmisión vertical, que es esta infección que se produce entre la mujer y el recién nacido, que ocurre por supuesto y es alta, por lo menos desde el 2002 ya se sabe cómo evitar. Y hay una serie de medidas que permiten que justamente los niños y las niñas que nazcan de mujeres portadoras del VIH no tengan que sufrir la enfermedad. Y esto pasa también, por ejemplo, con cortar el cordón umbilical de manera temprana, con evitar la lactancia y una serie de cuidados durante el parto que van a reducir enormemente. Y para las mujeres que no sepan, por ejemplo, si tienen o no VIH, hay pruebas inmediatas, rápidas, que se aplican antes del parto para que justamente se tomen estos cuidados y evitar así y reducir el contagio. Esto ha permitido cambiar la imagen del VIH, que las mujeres efectivamente puedan además soñar con tener hijos, algo que no ocurrió a inicios de la enfermedad. Entonces, pero en el 2002 ya se conocía esto. Entonces, ¿qué hizo que esta mujer no tuviese el derecho, primero, a ser informada, a ser consultada? Algo tan determinante para decir, nunca más voy a tener hijos. Es una decisión personalísima que tiene que pasar por cada uno de nosotras, si vamos a querer o no ser madres. Entonces, como tú dices, esta es una herida que también nos duele en el Perú, porque a diferencia de lo que ha ocurrido con el caso de Francisca, nosotros todavía tenemos muchas mujeres que no han sido resarcidas de esta situación tan anómala, tan inaceptable como es imponer decisiones que no les corresponde, que ellas tuvieron el derecho de decir si quiero o no quiero. Decisiones que son para toda la vida. En la ceremonia en Chile, Francisca no estuvo presente, pero envió una carta y dijo lo siguiente: se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos el VIH. Quiero pensar con convicción que esto cambiará, que no se volverán a cometer los mismos errores que en el pasado, que ninguna mujer será esterilizada sin su consentimiento. Eso. Y vamos con nuestra tercera noticia de hoy en Agenda Oculta, que nos lleva a Argentina. El jurado de enjuiciamiento de Santa Fe destituyó al juez Rodolfo Mingarini por haber liberado a varios imputados en casos de abuso sexual. Las sentencias del juez son delirantes, ha demostrado el jurado que evaluó las sentencias, 11 de ellas. A partir de una que fue la escandalosa en el año pasado,
el juez decidió absolver a un acusado de abuso sexual porque había usado preservativo. Y para él, pues si usó el preservativo, esa es una demostración de que no fue un abuso sexual. Él dice en el fallo: podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se tomó el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima, que según lo que está acá, se negaba. Ese tipo de declaraciones estaban en todos sus fallos. Entre otras razones, por ejemplo, absolvía a un acusado de violación porque no tenía antecedentes de violación, porque no había sido condenado previamente o porque la víctima no presentaba golpes evidentes y esperaba que siempre el abuso sexual fuera con golpes. Lo que dice el jurado es que el juez tenía falta de idoneidad, que los fallos eran faltos de justicia y reñidos con los principios de los derechos humanos y la perspectiva de género. Susana, ¿qué opinas de este caso? Sí, lamentablemente el caso del juez Mangarini no es un evento aislado. Y lo que sí podemos encontrar justamente este tipo de sentencias. Yo recuerdo acá en el Perú tuvimos, y llegamos hasta el Tribunal de la Magistratura, un caso de una joven, una niña de 14 años que fue víctima de trata. Y los jueces determinaron en ese momento declarar que en realidad no había sido explotado porque su actividad no le demandaba esfuerzo extenuante. O sea, sí. Y además, para decir que como era catalogada como dama de compañía, esa era una decisión de la niña de estar en estas condiciones. Y la explotadora fue liberada bajo esos cargos. Fue terrible porque ellos, justamente estos jueces, y fue una jueza, mujer, la única que puso el voto disidente, señalando que efectivamente esta era una decisión que pasaba por la niña y lo máximo que se podría llamar la atención es para permitirle tomar licor, pero lo otro no la cansaba. Entonces, esto realmente nos coloca por qué muchas mujeres no acuden a la justicia. Y no es porque sencillamente quisieran vivir en la impunidad de ser víctimas de un delito, sino que además el tema de no ser atendidas. Y esto tiene que ver por qué justamente es muy importante que los decisores de justicia tengan enfoque de género para entender este tipo de situaciones, entender que la violencia, muchas veces la amenaza no tiene que ser física, no tiene que ser, digamos, brutal, sino puede ser de otra forma, pero igualmente asesina con la gente. Susana, ¿se revictimiza a las mujeres que van a denunciar ante el Poder Judicial? Por supuesto, imagínate con apreciaciones de este tipo en el cual a ella se la involucra como si fuese culpable del delito. O sea, realmente es terrible. Y cuando esto ocurre, por supuesto, en cualquier mujer que ha enfrentado una situación de tanta vulnerabilidad y agresión, es inaceptable. Bueno, ya les habíamos dicho que teníamos un invitado especial para hablar de este tema, de las dificultades que tenemos las mujeres para ascender, para ser reconocidas, para ganar dinero, para aportar a la sociedad, a una sociedad que pone siempre un techo de cristal para las mujeres. Es Hugo Ñopo, el invitado de hoy. Es el autor, coautor de este libro, Ser mujer en el Perú, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Hugo Ñopo es profesor, es experto en educación y además ha estudiado para este libro y para otras investigaciones mucho la situación de las mujeres. Hugo, gracias por estar aquí en Agenda Oculta. Buenos días, mucho gusto. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un placer enorme tenerte acá en Agenda Oculta. ¿Cómo ves tú esta propuesta de ley que ha llegado ya al presidente de la República para que apruebe el tema de los textos escolares? Como sabes, ha sido de gran controversia y ofrecen terribles riesgos para la salud. Sí, bueno, la escuela es el primer espacio que tenemos los seres humanos para aprender a socializar, más allá de lo que pueda suceder dentro de las paredes de nuestros hogares, de nuestra familia. El primer lugar donde aprendemos a relacionarnos
con otros, con desconocidos, entre comillas, es la escuela. Entonces, en tal sentido, lo que se comience a gestar ahí marca una pauta de lo que va a suceder de ahí en adelante. Por eso es que resulta tan importante prestar tanta atención a los espacios educativos. Y es importante prestar atención tanto en lo que explícitamente se dice como en lo que implícitamente está ahí. Un contenido explícito es este que venimos discutiendo, lo que se viene discutiendo ya bastante en el Congreso y tal, pero también hay contenidos a los que no prestamos mucha atención, pero implícitamente están ahí. Por ejemplo, en el libro documentamos la presencia de imágenes femeninas y masculinas en los libros de texto. Esto es un fenómeno que se da no solo en el Perú, se da en todas partes. Tenemos esos sesgos inconscientes. En este caso, los autores de los libros tienen esos sesgos inconscientes que les lleva a poner más imágenes masculinas que femeninas en los libros de texto. O cuando ponen imágenes masculinas, estas tienden a estar asociadas más a labores profesionales, entre comillas, serias o hacia afuera, mientras que a las imágenes femeninas se les asocia más tareas vinculadas al cuidado, a las labores domésticas. Estos son parte de esos sesgos inconscientes que vale la pena poner en evidencia, llevar a la superficie para que tomemos conciencia y a partir de esa toma de conciencia pasemos a tomar acción. Hugo, hablando de educación, ustedes también en el libro dejan claro que hay más mujeres que hombres estudiando, que hay acceso a la educación superior para las mujeres y sin embargo, pues no hay el mismo acceso al mercado laboral y ya no hablemos al sueldo. ¿Por qué ocurre esa divergencia entre las mujeres que se preparan profesionalmente y las mujeres que acceden al campo profesional? Exactamente, exactamente. Estamos viviendo esta generación en la que ya hay más mujeres que hombres formándose en general. Vamos a un campus universitario, hay más mujeres que hombres, 53% de mujeres versus 47% de hombres. Esto no sucedía en la generación de nuestros padres. Mi madre, por ejemplo, cuando fue a la universidad, cuenta que su clase o su universidad en general era abrumadoramente, mayoritariamente masculina. Estamos viviendo ese cambio. Pero hay otros cambios que están demorando en suceder. Por ejemplo, el que sucede en los mercados de trabajo. Y es que todavía tenemos un pendiente. Si bien es cierto, hay más mujeres que hombres en los campus universitarios, todavía se da este fenómeno que llamamos segregación. Las mujeres mayoritariamente van a la facultad de pedagogía, psicología, las humanidades, mientras que los hombres mayoritariamente vamos a las facultades de ciencias e ingeniería, a las famosas carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, ahí hay un sesgo pendiente todavía. Falta trabajar muchísimo en introducir a las mujeres a las carreras de ciencias e ingeniería. Ha habido progresos, ha habido avances, pero todavía son tremendamente insuficientes. Y es que la tarea pendiente aquí está no solamente en esa decisión que toman las personas, hombres y mujeres, de decidir llevar carreras de ciencia y tecnología, sino que hay que posicionarnos en ese momento en que las personas toman la decisión y preguntarnos, oye, ¿y por qué es que más mujeres, por qué es que más hombres que mujeres optan por ir a las ciencias e ingeniería? Un requisito básico para entrar a estas carreras de ciencias e ingeniería es el dominio de las matemáticas. Y resulta que un hecho objetivo y verificable es que el desarrollo de habilidades matemáticas es mayor en los hombres que en las mujeres. Entonces, ahí hay que trabajar, ahí hay un pendiente. Ahora, cuando documentamos esto de que el desarrollo de habilidades matemáticas es mayor en los hombres que en las mujeres aquí en el Perú, a veces surgen argumentos que dicen, ah, claro, es mayor porque el hombre está, voy a usar un término así, cortocircuiteado, está formateado para pensar lógica matemáticamente, mientras que la mujer está formateada para pensar en términos del cuidado o pensar en otros términos. Y entonces se levantan argumentos del tipo biológico o natural, se dice, es el orden natural de las cosas.
Y en realidad la evidencia nos viene diciendo que esto no es nada cierto, no tiene mucho asidero. Si bien es cierto, hacia el final de la secundaria, las habilidades matemáticas de los hombres dominan a las de las mujeres, esto no es cierto al inicio de la vida escolar. Al inicio de la vida escolar, hombres y mujeres tienen exactamente el mismo nivel de desarrollo de habilidades matemáticas. Entonces, algo pasa en el transcurso de la vida escolar. En el proceso. Exactamente. Más precisamente, algo pasa en el transcurso de la primaria. Es hacia el final de la primaria donde esa paridad que existía en género en habilidades matemáticas desaparece. Y entonces los chicos comienzan a desarrollar más habilidades matemáticas. En las chicas surge esta ansiedad frente a las matemáticas que no debería surgir. Es un asunto mucho más cultural que natural. Y siendo cultural, pues podemos trabajar en él. Hugo, muy interesante lo que planteas y en términos de lo que significa también cómo se construye esa igualdad. Lamentablemente en el Perú tenemos una situación muy crítica respecto a la maternidad temprana y esa es una realidad que nos enrostra justamente en el abandono escolar. Pero tú que has estudiado este tema, ¿qué estrategias tú estarías planteando para que justamente logremos que nuestras niñas alcancen su proyecto de vida, alcancen a estudiar y tomar el control de sus vidas, ¿no? De alguna manera. Uy, este tema sí que es uno de nuestros tremendos pendientes, porque podemos hablar de grandes progresos en los promedios de escolaridad de las personas, la inserción universitaria de un segmento importante de mujeres, etcétera. Pero algo que no hemos podido vencer, un pendiente que tenemos ya por varias décadas, es este embarazo adolescente, esta fecundidad temprana. Teníamos algunos logros 2 o 3 décadas atrás que de alguna manera se han revertido en varios de nuestros países andinos especialmente. Esta es una realidad tanto para Perú como para Colombia, en una medida importante también para Bolivia. Hay un reto pendiente ahí. Nos falta entender mejor cuáles son los condicionantes, nuevamente, culturales de esto y por qué es que en algunos segmentos de la sociedad todavía se encuentra como un valor o se encuentra valioso esto de tener una fecundidad temprana para cumplir un ciclo de vida rápido y acelerar las cosas. Tenemos muchos pendientes ahí por conocer. Hay una agenda de conocimiento muy pendiente ahí. A propósito de la maternidad, esta también influye claramente en el desarrollo profesional de las mujeres. Ustedes documentan cómo profesionalmente ganan menos porque muchas piden jornadas de medio tiempo, porque tienen más permisos, porque tienen más dificultades y lo plantean de una manera dolorosa como diciendo ¿por qué la maternidad tiene que ser una carga para las mujeres cuando es una bendición, digamos, poder ser madre y no es igual para los hombres? ¿Hay alguna estrategia que podríamos considerar como de emergencia, de choque, para que la maternidad no sea un obstáculo para crecer profesionalmente? Claro, y la manera que tratamos de plantear para conceptualizar esto es hacernos la pregunta sobre la importancia de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la función social más importante que tenemos como humanidad? Bueno, la perpetuación de la especie. ¿Y por qué entonces es el caso que esta función social, la más importante para nuestra sobrevivencia, tiene un costo tan desbalanceado hacia las mujeres? Porque es que son las mujeres quienes tienen que llevar la mayor parte, la gran cuenta de este costo social. Hay que equiparar un poco más las cosas ahí. Pero esto pasa por hacer que la política pública ingrese a los hogares, para que detrás de la puerta o dentro de las 4 paredes de los hogares, pues haya algo más de política pública. Y ese algo más de política pública tiene que ver con servicios de cuidado. Hemos, entre comillas, privatizado los servicios de cuidado de forma tal que sea cada hogar el que se encargue de resolverlos. Y claro, como esto se resuelve al interior de cada hogar, se resuelve de una manera tremendamente dispar, que hace que las mujeres se encarguen de 80% del trabajo doméstico de nuestros hogares.
Ahí tiene que entrar una política pública. Tiene que entrar una política pública que nivele la cancha, que brinde oportunidades a las mujeres para que puedan optar por usar parte de su tiempo delegando alguna de estas responsabilidades domésticas en algunos servicios que sean públicos y para todos, al alcance de todos. Bien, Hugo, de verdad, muchísimas gracias por esta postura, por estos comentarios, porque creo que nos ayudan justamente a seguir defendiendo la educación, las políticas de igualdad de género como políticas fundamentales para alcanzar esta igualdad, esta no discriminación y también, ¿por qué no decir?, el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, Hugo, y gracias por el libro. Y déjenme cerrar justamente con esto, porque tradicionalmente se ha argumentado este conjunto de temas como asuntos de mujeres. Y en realidad, más que de asuntos de mujeres, deberían ser asuntos de todos, porque vinculan muchos de nuestros temas a nuestras oportunidades de desarrollo. Un país en el que más personas tienen más oportunidades es un mejor país para todos. Así es. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Hugo. Gracias. Un gusto. Bueno, amigas y amigos de Agenda Oculta, como ustedes saben, ha sido aprobada por una mayoría abrumadora en el Congreso la Ley 904, esa que establece que los padres de familia tienen incidencia en los textos escolares, en la educación que se les da a los niños, en qué cosas se les pueden enseñar y no se le pueden enseñar a los niños y a las niñas en las escuelas en el Perú. Esa ley tiene unas connotaciones muy delicadas y es producto además del lobby de estas organizaciones conservadoras, de esa agenda oculta de Con mis hijos no te metas. De aprobarse esta ley, los textos ya no estarán basados ni en evidencias, ni en datos históricos, y tampoco serán hechos por los expertos y expertas que quisiéramos que todos nuestros hijos e hijas tengan el derecho a tener. Entonces, serán más bien la decisión de un grupo qué cosa es lo que van a aprender nuestros hijos, mandando sobre toda la población escolar. Ojo, y no estamos hablando solamente de los niños y niñas de todas las escuelas. Estamos hablando de aquellos que dependen principalmente de la educación pública, porque esta es una ley, digamos, que ha aprobado el Congreso por mayoría, que definitivamente solo se aplicarán en escuelas públicas. El problema central de esta ley también tiene que ver mucho con la oportunidad que van a tener nuestros niños y niñas de disponer de sus materiales escolares y sus textos. Y tal como se ha planteado, esto al parecer no ocurrirá nunca, porque es tanto el proceso de consulta que van a pasar los años que estos niños no van a tener a tiempo sus materiales. Por lo tanto, los padres y madres que quieran que efectivamente sus hijos e hijas aprendan, van a tener que pagar por estos libros, lo cual definitivamente es una enorme injusticia porque va a afectar el bolsillo de los más pobres. Entonces, es algo que esperamos que el presidente pueda observar en la ley. No se puede permitir, él es maestro y él sabe de los riesgos que esto nos lleva con semejante propuesta. Si llegara a ocurrir que el presidente observara esta ley, pues lo que esperamos es que el Congreso reabra el debate, que discuta nuevamente, que piense en el futuro de los niños y niñas del Perú y que tome una decisión responsable. Hasta aquí, Agenda Oculta. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos pronto. Gracias, Susana. Muchas gracias y un placer, y para el próximo programa.